Seguimos en este ejercicio de aproximación al desilusionismo como filosofía con su creador, Bucky Tenenbaum. Vamos a dar un giro en la línea que vienen llevando estos videos. Vamos a hablar un poquito de cuestiones más prácticas, más concretas, más económicas. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista del desilusionismo, desde el punto de vista de la misalgia a los que nos venimos refiriendo, en general la economía y en particular el dinero, los bienes? Bueno, recordemos para los que no escucharon los videos anteriores y que recomiendo mucho porque para poder entender es mejor, misalgia es básicamente el reflejo condicionado de toda cosa que vive, que es de sufrimiento, y eso nos incluye a nosotros en casi todos los casos. Digo porque alguna gente no vive, no, lo digo en broma, pero todo lo vivo huye del sufrimiento, huye del dolor, en el caso de los animales y en nuestro caso del sufrimiento, de todos los sufrimientos. Ahora, el sufrimiento, cuando lo que yo quiero decirlo, digamos, el paradigma al cual quiero referirme es el dinero. El dinero en sí es el reflejo de sufrimientos anteriores. Voy a explicar. Cuando yo trabajo, digamos que trabajo en una oficina y voy ahorrando dinero, ese dinero que voy ahorrando, y ese que no ahorro también, el que gasto, por supuesto, es el resultado de mi sufrimiento. De levantarse a la mañana, ir a trabajar todo el tiempo, volver, escuchar al jefe que te dice cosas, todos los problemas que uno puede llegar a pensar, y hay dinero. De hecho, cuando vos vas a trabajar, sí señor, yo quiero trabajar ¿cuántas horas? 8 horas. ¿De qué va a trabajar? De eso, soy ingeniero. Muy bien. ¿Cuánto es el sueldo? Y el tipo te va a decir $1000. No, $1000 no me vale la pena. ¿Qué dice no me vale la pena? La pena, mira lo que se usa, es valer la pena. El sufrimiento. No me vale el sufrimiento. El sueldo tiene que reflejar el sufrimiento. Ojo, que cuando no hay trabajo, tu sueldo va a ser más chico porque, porque también el otro le pasa lo mismo. Es decir, hay poca plata, ¿sí? Y hay mucha gente. Entonces el mercado adjudica sufrimientos, el valor al sufrimiento. El valor del sufrimiento es ese que el mercado tiene. Así, no más que eso. Mi auto, que yo tenía debo decir un error de pensamiento o de lógica. Yo compraba un auto, y después de 5 años lo quería vender a más de lo que lo compré porque de haber subido de valor. ¿Sí? Una cosa, no podía vender un auto porque yo siempre decía, ¿cómo me van a devolver menos? ¿Cómo menos? Decir gracias que no quiero más. ¿No? Por supuesto no ocurría. Entonces, el valor de algo lo da el mercado, no lo das vos. ¿Okay? Por supuesto que hay un valor propio. ¿Sí? Lo que yo puedo usar, pero la verdad es que es un valor, de hecho, objetiviza el sufrimiento. Y no importa si vos transpiraste con látigos mientras cargabas esa caja y luego te dieron solamente 50 pesos, o tuviste que hacer solo un paso con una caja que estaba vacía, la misma caja, y te pagaron igual. Es decir, que a vos te cueste más es una decisión tuya. A veces lo sé, no sé, como te dije, ese ingeniero puede no tomar el lugar de trabajo. Pero el dinero es objetivamente la expresión de sufrimiento y lo congela, ¿sí? A menos que haya inflación. Cuando hay inflación, te diluyen el valor de tu sufrimiento. Siempre es sufrimiento. Toda cosa, el valor de algo, está relacionado con el sufrimiento. Con el tuyo, con el de otros, y por encima de todo, con el que se percibe que va a haber. ¿Okay? Vos tenés un miedo, entonces había miedo de que haya desabastecimiento cuando empezó el coronavirus, el encierro donde estamos ahora. Entonces la gente fue y compró papel higiénico. Y después empezó a costar cada vez más caro el papel higiénico. El alcohol no te cuento, ¿sí? El alcohol se vendía ya directamente en joyerías. Entonces, pero vos necesitas y tenés miedo de morirte, entonces vas a pagar más. ¿Sí? Acá es muy fácil. El sufrimiento te hace que a vos te pagues. Entonces, tiene que haber, en cualquier transacción económica, tiene que haber dos lados que están de acuerdo en el valor sufrimental, si querés llamarlo de una forma, del dinero. ¿Qué ocurre con este valor sufrimental ahora, en tiempos de cuarentena y en tiempos de miedo a la propagación del virus? Mira, yo lo adelanté antes, en la respuesta anterior, empecé a contestar. Lo que ocurre es que el valor de tu dinero
el valor de los sufrimientos que estás dispuesto en relación al dinero cambia. Cambia desde muchos lados. También va a depender de tu propia personalidad y tu capacidad de predecir lo que va a pasar. Pero claramente el dinero cambia según lo que pasa en el mercado. Y el mercado cambió. Y el mercado cambió en forma terrible. A ver, yo quiero que nos quede a todos claro. Como yo veo las cosas, y porque la teoría misálgica es como es, y lo que vamos a hacer es nos vamos hacia una crisis económica que nunca hubo. Jamás, nunca. Y va eso, vos vas a ver cómo el dinero y las cosas y las causas se van a cambiar. Así que nos estamos adaptando ahora a lo que hay, pero el dinero va cambiando de su valor según lo que yo percibo, de su valor sufrimental. Quiero recordar una cosa que aprendí, y es que Platón decía que todo se traduce en oro y el oro se traduce en todo. Se refirió a esto. ¿Pero qué se traduce? ¿Cuál es el idioma? El idioma es el sufrimiento. Y en el largo plazo, ¿qué pensás que va a pasar con nuestros bienes y nuestros sufrimientos? Mira, lo que va a ocurrir en el futuro es, se nos viene un momento muy duro económico, más con todos los problemas del virus, que no sabemos si alguna vez se va a terminar o en el futuro próximo. Así que estamos hablando con el virus, sin el virus, pero todo va a depender, todo ese movimiento económico va a depender de cómo se vive los sufrimientos y los miedos. Y los estados van a tratar de introducir un relato, como conté en el video anterior, un relato estatal, para que todos lo compren, en donde las cosas van a explicar las decisiones que tienen que ver con el valor del dinero y el sufrimiento. Si llega a haber inflación, se nos van a licuar los sufrimientos. Si llega a haber escasez, se nos van a licuar los sufrimientos, porque no vamos a tener que pagar más. ¿Sí? Lo más probable es que se nos va a licuar los sufrimientos. Licuar, no los sufrimientos, sería genial, uno no deja de sufrir, no. El valor congelado de los sufrimientos. ¿Sí? La sensación de haber laburado el cuento. ¿Gustó el video? Dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.